¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y estamos por otra predicción sobre la República Argentina, sobre el gobierno de Javier Milei y especialmente en este caso vamos a mirar un poco las cartas a ver qué nos dicen acerca de la marcha universitaria, ¿no? Vamos a ver un poco qué nos quieren contar primero las cartas y después vamos a ver el panorama que tiene en este momento donde la resistencia está fuerte, ¿no?, a muchas medidas del gobierno, sobre todo la desfinanciación de las universidades. Así que vamos a ver ya, yo creo que es una mala jugada, pero bueno, veremos qué nos quieren contar las cartas con respecto a esto. Ayer hubo un discurso en cadena nacional sobre la macroeconomía que no terminó, me parece, de calar hondo en la gente. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar inicialmente las cartas para todo esto. Bueno, ya la veo a la carta, casi que la voy a tener que censurar. Como ven ustedes, una carta que a veces me denuncian y que es la estrella en particular. Yo corté, así que me la voy a llevar y la voy a tapar, todos sepan que es la estrella. Censored, acá. Así que la voy a dar vuelta, la tengo acá la carta censurada. Empezamos así, ¿no? Empezamos con novedades raras. Vamos a poner la segunda carta, la tercera, la cuarta y la quinta carta para toda esta situación, para este tiempo en general, no solamente para la marcha universitaria. Después voy a preguntar por eso. Pero no hay mucho que preguntar, es una manifestación, pero bueno, igual quiero ver qué hay, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del gobierno, se están vislumbrando otro tipo de escenarios. O sea, eso es lo primero que vemos, es lo que de alguna manera se vio también un poco en el discurso de ayer, que era entrar en otro plano de cosas. Así lo vean bien o mal, ya saben que yo digo lo que me sale en mis cartas, los que me conocen, ¿no? Ya lo saben eso. Hay una idea de ir hacia otro lugar. Está el dinero, ¿no? O sea, las reservas están aumentando. La macro, como vimos, está bastante bien. Ahí va a haber un ingreso de un préstamo. Eso ya está claro. Ayer se habló un poquito de ese tema en algunos medios de comunicación. Se hablaba de que podían obtener un préstamo de intercambio. Es un préstamo que se da en función de determinadas situaciones con bancos, no con el Fondo Monetario Internacional. Y me sale que habría un préstamo claramente para Argentina de acá a un corto plazo y que se anunciaría en los próximos días. Y me sale una mala jugada del gobierno que podría hacerlo entrar en riesgo con la carta del diablo. Está bastante fea alguna parte. Quiero saber si esa carta, voy a subir un poquito todo esto como hago siempre, así no me queda tan desordenada la mesa. Pero bueno, ojo con esta carta, Javier. Ojo con esta carta porque es una carta de una mala jugada. Después voy a preguntar de qué ahora mismo voy a preguntar de qué se trata. Ustedes ya me conocen, no que dejo ningún tema ahí. Quiero saber si esa mala jugada es a nivel de la posibilidad de un préstamo. Voy a responder con 3 cartas. La respuesta es sí. Ese préstamo sería algo bastante complicado como jugada política, sobre todo. Quiero saber si ese préstamo que ingresaría serviría a la oposición para digamos, esa idea de sacarlo del gobierno, ¿no? Que es lo que de alguna manera se pretende de todas maneras. Sí, absolutamente. Sobre todo saldría a hablar, ya saben quién, la señora que nos sale siempre, CFK ahí al mando, y empezaría otro tipo de lucha. O sea, lo que puede ser una cuestión de financiación, que para los economistas es algo técnico, es algo que se cuenta como hemos visto hasta ahora. Incluso ningún economista dejaría de recomendar asumir un préstamo, creo que era de 5.000 millones. Es una jugada política para la oposición, claramente. Eso es lo que me sale acá. Ya saben cuáles serían los argumentos, ¿no? Salen a vender el país, nos están endeudando, va a terminar como Macri. Quiero saber si la campaña iría por ese lado, así que voy a tirar 3 cartas más y habría una mujer a la cabeza de todo esto y un inicio de otro tipo de protestas buscando otro tipo de resultados. Voy a sacar 3 cartas. No, me sale que no
que no sería eso exactamente, están planeando otras cosas. Fíjense las cartas claramente, ¿no? Como acá se está jugando, yo creo que es una batalla final esto, ¿no? O sea, hay una batalla, hace rato que están diciendo esto es una batalla final, pero yo nunca lo dije. Yo creo que si empieza a haber un despegue del país, esta gente no va a tener la posibilidad de derrocarlo, no va a tener la posibilidad de volver, y no sé si por varios años, así que están metiendo toda la carne al asador, se ve claro. Esto del préstamo no sería aprovechado con las viejas artimañas, ¿no? De decir que bueno, se vende el país, de todo, sino que están planeando otra cosa directamente. Quiero ver si están planeando algún golpe del punto de vista económico. Voy a preguntar, sale que no, que para nada, que no va por ese lado, no va por un movimiento económico como pasó con Alfonsín. Vamos a ver si están planeando algún tipo de cuestión popular con respecto a eso. Vamos a tirar 3 cartas también. La respuesta es sí, absolutamente, incluso finalmente, bueno, estas son noticias desgraciadas, pero lo tengo que dar, sale así absolutamente, está el mundo, lo del dinero no se toca, el dinero conviene a todo el mundo, y habría un sacrificio. O sea, esperemos que esto no ocurra, pues podría ser la famosa situación del primer muerto en la calle, que es lo que se está buscando, lo que se teme hace más de 20 años, diciendo, y si hacen una manifestación y hay un muerto, bueno, ahí está un poco lo que se habla, ¿no? Vamos a ver si esta marcha va a ser de crecimiento para la oposición. Esta marcha universitaria se dio hoy y es un tema que va a traer otros inconvenientes. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que es algo que está muy postergado desde hace mucho tiempo buscándose esto. Y sale que sí, que es un renacimiento para una forma de hacer oposición que probaron de todos lados, ¿no? De todos los lugares donde se pudo hasta ahora se probó. Quiero saber si este conflicto irá creciendo a lo largo de los días que quedan por delante de este mes. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que este conflicto genera una división entre alguna visión popular o algún grupo de gente y el gobierno. O sea que es un tema preocupante para el gobierno. Sale que ellos piensan seguir trabajando en lo monetario sin mirar este tema. Sale que están enojadísimos por este tipo de situaciones, que les han hecho algún ofrecimiento que no aceptaron. Sale que principalmente Petovelo, o sea que es obviamente la reina de bastos, está en duda por cómo manejó el tema, está pasando algo. Y la respuesta es que sí, que en estos días el conflicto seguirá, e incluso parte de la semana que viene se seguirá hablando de este tema. No es un tema más que pasa, eso es lo que vemos acá. Voy a preguntar si surgirá algún líder de estas marchas que pueda el kirchnerismo llevar adelante. Sale que no, que eso está muy cortado. Voy a sacar 3 cartas nada más para esto. Sale que hay mucho dinero fomentando todo este tema también, más allá de lo que sea justo o no, ¿no? O sea, acá yo no estoy hablando del tema de universidades en particular, es un tema muy complejo como para verlo con cartas, y hay que verlo con números arriba de la mesa, no con cartas, creo. Vamos a ver ahora, yo lo que estoy tratando de ver es el clima político. Quiero saber si este clima político que parte de las universidades se va a trasladar a una cuestión más popular, ¿no? De los trabajadores y del resto de la sociedad argentina que quiere obviamente derrocar a este gobierno. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que muchos laboralmente están muertos, ¿no? O sea, mucha gente teme por su trabajo, otra gente ya no lo tiene, es un problema grave. Bueno, la carta de la reina de oros. Voy a buscar un arcano mayor para ver si esto se va. Pareciera que no, por el tiempo que lleva, ya que la gente está trabajando, no le interesa otra cosa, está tratando de ganar dinero. Sale el 7 de bastos, el rey de oros. No me sale nada, no hay respuesta. Es un problema muy posterior, casi gasté todo el mazo, que la gente está triste, bueno, no pueden dormir para cerrar sus cuentas. A pesar de que se habla que la economía mejoró, esto sigue.
Bueno, siguen, miren la cantidad de cartas que estoy sacando, ni un arcano. Acá finalmente sale un arcano mayor, pero el tema de no va a ser arrastrado al ámbito popular, el tema universitario, quedará anclado solo en eso. Tal vez se siga hablando, siga siendo un conflicto que el gobierno tenga, pero no me sale que sea la mecha que encienda esa bomba final que el kirchnerismo espera ansiosa. Voy a preguntar si va a haber ataques por otros frentes hacia el gobierno. La respuesta que están brindando por lo sienten como un éxito. Sienten que han conseguido mucha riqueza en el sentido político, ¿no? Con esto que le ha dado muchos réditos a esta marcha universitaria. La respuesta es sí, intentarán por otro lado. Hay algo que yo estoy por hacer un video, no sé si ustedes quieren que lo haga, pero hace tiempo lo estoy haciendo, es si van a empezar a incentivar los saqueos. Yo quería hacer un video exactamente sobre eso, pero me pareció no era el tiempo y la gente después no me los ve los videos. También les quiero pedir si no pueden colaborar algunos los que puedan, porque la verdad que bajaron todos las retribuciones de YouTube, las visualizaciones, todo no tiene que ver con mi trabajo, sino que es una cuestión de ellos, ¿no? Y está bastante difícil mantener el canal y trabajar. Bueno, a ver si viene algo. Se habla mucho del tema, pero no está decidido. Miren, hoy gasté todo el mazo. La respuesta es sí, a la larga, ¿no? Hacia la larga habrá saqueos, pero no todavía. No está el batallón de saqueos preparado todavía como para salir a la calle. Quiero saber si el punto de inflexión que algunos tarotistas, digamos, con una tendencia acá o como lo quieran llamar, hablan de agosto. Yo quiero saber si para agosto va a ser el máximo tiempo del conflicto. Repito, sí, absolutamente. Agosto es el mes. Esto recuerden que ya se venía hablando desde abril, desde marzo, pero bueno, el nuevo punto de war es en agosto. Eso es lo que se ve acá, el nuevo punto de ataque político hacia este gobierno de máximo esplendor va a ser en agosto. Eso es lo que tenemos acá. Así que los que fueron corriendo el calendario, me gustaría que a muchos de esos que no se les cumplieron las predicciones, ya se va en abril, ya se va en marzo, se los diga a la gente, así como me dice a mí cuando pifio algún resultado, ¿no? Parece que soy el único que lo castigan a veces. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que quiero saber. Ya saben todo, la marcha universitaria seguirá un tiempo el conflicto. Quiero saber si en ese conflicto agregarán alguna parte a educación, ¿no? Como para que no tenga que estar Petovelo con todo eso en sus manos. No quieren saber nada con sacar con sacarle esa atribución a Petovelo. Sale claramente la sacerdotisa. Bueno, como siempre voy a preguntar con el tema que a todos los argentinos nos preocupa también, que es si vamos a conseguir que los salarios se equiparen más con los precios en estos próximos meses, o por lo menos cuál es la tendencia. Sale que están en un punto de posicionamiento, que están tratando de buscar los precios de las cosas, que todavía no se terminó eso, pero bueno, y a la larga va a ocurrir. Sale el emperador claramente, y quiero saber ahora si eso será para junio, por ejemplo, a ver si los precios van a estar más cerca de lo que son los salarios. Sale el cansancio de la gente, pueden entrar importaciones también. Sale que está en duda, que todavía está en duda, que no se definió. Así que bueno, como les decía, me voy a quedar con esto. Colaboren al CBU, también los que puedan, den like, suscríbanse al canal y voy a seguir haciendo videos. Voy a hacer también algunos videos deportivos para el fin de semana para ver cómo sigue esta Copa de la Liga. Así que estén atentos. Muchas gracias a todos los suscriptores, como siempre. A los que miran el canal pero no se suscriben, les pido que se suscriban, así tienen información de cuando llegan los videos y que tengan todos, como siempre, un excelente día.